Hola, buenos días, todavía es buenos días. Bienvenidos al podcast El País de las Letras. El día de hoy tenemos a nuestra primera invitada de 2024. Ella es Marta Sandoval, es una escritora y periodista, tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Rafael Andívar, un máster en periodismo y, si no estoy mal, un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca. Además, es profesora para la Universidad de San Carlos y la Universidad del Valle y agregando un poco, también ha sido escritora y coautora de muchos libros y al mismo tiempo de muchos artículos. Bueno, hola Marta, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar acá. Bueno, primero que nada quiero hacer como un tipo rompehielo en esta ocasión, como un pequeño juego. Así que aquí tengo en esta bolsita roja preguntas al azar, entonces pueden ser relacionadas a escritura o no, entonces tú vas a ir respondiendo. Entonces, la primera pregunta que acaba de salir es, ¿tuvo o tiene o tuvo algún mentor en todo este mundo de la escritura? Sí, muchos mentores, mentores que tuve el gusto de conocer y de trabajar, y mentores que me han enseñado a través de de sus letras, de sus libros, de sus palabras. Em, Te puedo decir que, bueno, la primera mentora, mi mamá, una mujer que ama los libros, que ama la literatura y que me hizo crecer en un mundo de libros, rodeada de libros todo el tiempo. Ella fue la que me enseñó el amor a la literatura, pero luego alguien que considero mi mentor en el lado de periodismo es Miguel Ángel Bastenier, fue mi profesor en la maestría en España y luego fue uno de mis mejores amigos. Él ya falleció, pero con él trabajé mucho, crecí mucho, aprendí mucho. De ahí, bueno, otra mentora que tuve mucho tiempo en el periódico es Mirja Valdés. De ella aprendí muchísimo de periodismo y siempre la voy a tener como mi gran maestra. Y por supuesto de escritores que me enseñaron a través de sus páginas. Ay, no podría decir, ahorita puedo mencionarte solo a Rosa Montero, que es una periodista y escritora a la que yo siempre voy a llevar en el corazón y me ha enseñado a través de sus libros. Ok, qué bonito. Ujú. Eh, Eso está interesante. ¿Por qué famoso se intercambiaría 24 horas? Qué pregunta más difícil. Famoso, qué famoso. Ay, me encantaría estar en la cabeza de Haruki Murakami un 24 horas, aunque no sé, porque puede que pasen cosas muy raras por ahí, pero sería divertido. Bueno, y la última pregunta sería, ¿qué libro te ha cambiado la vida? ¡Hala! Tantos, no sabría decir uno específicamente, pero me voy a arriesgar y te voy a decir que de parte de la princesa muerta de Kenis Murad. Interesante, no lo he leído, la verdad. Una maravilla, es un libro histórico y no solo es la historia, sino es la búsqueda de sus raíces. Ella es la última princesa otomana, Kenis, es periodista también, y ella cuando cae el Imperio Otomán termina en Francia, en un hogar de monjas, y ella crece sin saber muy bien sus orígenes hasta que le dicen quién es ella, que su madre fue la última princesa otomana y que su madre al huir cuando cae el imperio no tiene más que dejarla en un orfanato, ¿verdad? Y Ujú. todo el libro es ella recuperando la historia de su madre y es hermoso, es un libro hermoso. Qué bonito. La verdad que es bonito. ¿Ese es de un escritor guatemalteco o de qué escritor, de dónde? Es francesa, ella, Ah, bueno, ella es, en realidad es turca, pero cuando cae el imperio ella termina en Francia y su nacionalidad es francesa. ok, bueno, iniciamos ya con la entrevista. Gracias por responder mis preguntas. La verdad estuvo muy interesante. Bueno, en primer lugar, quiero que me hables un poco de tu niñez. O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo eras de niña? Pues era una niña muy callada, muy reservada, con poquitos amigos. Por eso siempre dije que los libros eran mis mejores amigos. Me gustaba mucho estudiar, me gustaba ir al colegio, aunque no me gustaba levantarme temprano. Eh, con mucho amor por los animales. Siempre tuve un perro, pero siempre era como encontrar a alguien, un animalito en la calle y siempre quería ir ahí a abrazarlo.
escribía desde chiquita. Es chistoso porque lo único que hacía era como repetir transcribir y repetir las historias que veía de películas o de la tele y las convertía en mis novelas. Y yo decía, ya escribí una novela y era el argumento de Candy Candy o cosas así. Y mi abuelo me las compraba, o sea, yo me acuerdo mis abuelos me apoyaban un montón y yo llegaba, los escribía con mis garabatos y les hacía dibujos y llegaba con mis abuelos y mi abuelo me decía, es maravilloso, es una gran obra, es magnífico. Y me compraba mis novelas con 7 u 8 años. Qué lindo. Entonces, ¿se podría decirse que fue su primer acercamiento a la escritura? Sí, creo que sí, sí, Ujú. escribía desde pequeñita. ¿Cuándo fue cuando decidiste que fue como una carrera profesional? ¿Cuándo fue el punto que dijiste, quiero hacer esto para toda la vida? Bueno, yo siempre tuve claro que yo quería, que yo iba a estudiar literatura, que mi mundo eran los libros, de verdad, desde muy, muy pequeñita. Entonces, nunca tuve dudas, nunca pensé en otra carrera más que en literatura. Yo dije, yo quiero estudiar literatura, yo quiero leer, yo quiero escribir, sobre todo leer. Yo tenía muchas ganas de leer y de leer con método, de conocer toda la literatura universal. Era mi sueño ese. Pero cuando yo llegué a estudiar, lo que pasó fue que la carrera de letras estaba cerrada en la universidad. Ese año no había ni una persona más que quisiera estudiar la misma carrera. Entonces, me acuerdo que lo que me dijeron fue, pues, puede meterse con los estudiantes que están en segundo año, entrar a segundo año porque no tenían un prerequisito y esperar a que se abra el primer año para tomarlo y no me animé. O sea, pensé, yo no voy a dar la talla ahí, no voy a poder, me entraron tantas inseguridades que dije no. Y la misma secretaria de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Landívar me dijo, mire, me dijo, pero si usted lo que quiere es escribir, ¿por qué no mejor se mete a comunicación, a periodismo? Ellos escriben, ahí llevan un montón de cursos de redacción. Y yo dije, bueno, no me quiero quedar sin hacer nada, me voy a meter el primer año y ya después me voy pasando a letras. Y la verdad es que me quedé en periodismo y me enamoré, me quedé, dije, no, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero contar historias reales. Ese mismo año tuve la suerte de que me diera clases Luis Aceitún, que en ese entonces era bueno, todavía es el director de cultura del periódico, de la sección de cultura del periódico. Y él me llamó para que fuera a trabajar. Me dijo, hagamos una prueba. Vení 3 meses a prueba y vamos a ver si, pues yo tenía 19 años, mi primer año de sentí no voy a lograrlo, pero me quedé 11 años ahí. Y entonces, pues así fue como terminé en periodismo y me alejé un poquito de mi sueño de niña. Ujú. Y el sueño de niña de literatura, ahí va, todavía, va saliendo. Eh, bueno, si pudiera usted como regresar de alguna forma o encontrarse con su yo de 15 años, ¿qué le diría o qué le consejo le daría? Uf, qué pregunta. Me vas a hacer ir a terapia. Ay, ¿qué le diría yo a mi niña de 15 años? Que no tenga miedo, que creo que mi niña de 15 años tenía mucho miedo, habían pasado muchas cosas difíciles en ese momento y estaba un poco con los pies en el aire. Y creo que le diría que cuando uno da un salto, inevitablemente vas a tener los pies en el aire durante un tiempo y que estamos saltando, pero vamos a caer en otro lugar y en un lugar más lejos y que vamos a estar bien. Bueno, hablemos ahorita un poquito más como de tu proceso creativo como escritora. Bueno, primero que nada, me interesa saber, como periodista, ¿cuál crees que es el principio más importante que deberían tener todos los periodistas o como regla base, por así decirlo? El compromiso con la verdad. Tener claro trabajamos por la verdad, para la verdad. ¿Cuál verdad? Me vas a preguntar tú. Hay muchas verdades. Nuestro trabajo es un trabajo difícil. Podemos mover opiniones, podemos manipular, podemos favorecer y desfavorecer a personas o incluso a grupos sociales.
y por eso requiere de mucha ética y de mucha reflexión, de pensarte de no 2 veces, sino 3 o 4 veces cada cosa que vayas a publicar y tener siempre claro que respondemos a la gente, a los lectores, al pueblo y no a ningún otro interés, ni siquiera al medio en el que laboramos, que creo que eso es algo bien difícil porque muchos periodistas van y dicen, no, es que mi medio piensa esto y entonces yo tengo que actuar así, mi editor quiere esto, y no respondemos a nuestro editor ni a nuestro jefe, respondemos a lo que la gente va a querer, va a necesitar. Y yo siempre digo, cuando doy clases de periodismo, que que lo más importante es tratar de adelantarnos a las consecuencias, de siempre pensar qué consecuencias va a tener esto que yo voy a publicar. Y si esas consecuencias pueden dañar a alguien, pueden ser negativas para alguien inocente, obviamente, entonces hay que parar y no vamos a publicar esto, por más que me pueda dar likes, seguidores, lecturas, lo que sea. Si sé que esto es un tema que puede dañar a alguien inocente, simplemente no se va a publicar. Y siempre les digo también a mis alumnos que a la gente que nos da información hay que protegerla incluso de sí misma, porque mucha gente se puede pasar de hablar de más y terminar contándonos cosas que le comprometen o que le pueden meter en un problema. Y si es gente inocente que simplemente quiso ayudar y nosotros lo publicamos y después resulta que a esta persona la van a extorsionar, que la van a buscar, que la van a despedir de su trabajo, que va a tener cualquier tipo de consecuencias con sus vecinos o con quien sea, es nuestra responsabilidad, a pesar de que esa persona nos haya dicho, tienes mi autorización para publicar. Entonces siempre digo, hay que tener tanto cuidado, guardar el anonimato cuando es necesario, guardar el anonimato de alguien y tener siempre claro las consecuencias. Sí, la verdad es que sí, es muy importante tener ese tipo de responsabilidad cuando se trata de eso. Tus libros, bueno, yo tengo aquí tu libro Cuántos soldados se necesitan para enterrar un conejo, te lo había mencionado, y me llama mucho la atención que tanto en este como en Guatemala Corrupta, haces mucha, no sé si puedo decir fusión, pero podría decirse una fusión entre lo literario y los hechos, que eso lo hace cada vez más interesante y cada vez más hermoso. ¿Cómo es que te inspiras al momento de escribir más allá de la información que tienes? ¿Cómo es que lo vuelves una historia como tal? Utilizo las herramientas de la literatura. Al final sí estudié literatura, no me gradué de letras, pero tomé unos cursos en la carrera. Y entonces lo que hago es utilizar las herramientas de la literatura. ¿Sabes? Una persona que me da una entrevista o alguien de quien yo voy a hablar es un personaje también. Entonces puedo jugar con la prosopografía y la topeya para construirlo. Puedo jugar con muchas herramientas literarias sin alterar la verdad. O sea, ese es el requisito. El periodismo narrativo, la crónica narrativa, es una literatura que es verdad. Es básicamente esa, la única diferencia entre la literatura y el periodismo narrativo, que el periodismo narrativo todo es verdad. Y es algo que se ha hecho de siempre, ¿verdad? O sea, el gran maestro de esto es Gabriel García Márquez, que aunque él era escritor y es reconocido por ser Premio Nobel de Literatura, él siempre se sintió periodista y él siempre dijo que el periodismo era el oficio más lindo del mundo y que él se sentía más periodista que escritor. Y creo que, bueno, no solo él, hay muchos, José Martí, por ejemplo, también abren esa brecha de que la literatura y el periodismo no están peleados, de que vas a transmitir mejor la realidad si la cuentas con las herramientas de la literatura. Y eso es lo que yo he tratado de hacer, combinar esas dos pasiones, contar historias que son verdad. Ujú. Eso es básicamente lo que yo intento. O sea que sí consideras que la literatura y el periodismo pueden ir de la mano. Totalmente, totalmente. Ujú. Totalmente, se funden y lo hemos visto con grandes autores que nos lo ponen de relieve. Son hermanos, van de la mano. Sí. Sí, la diferencia es que para hacer literatura yo me puedo sentar en este momento y sacar toda la información de mi cabeza.
para hacer periodismo yo tengo que salir y tengo que hablar con mucha gente y tengo que conseguir mucha información. Yo la otra vez decía que hacer periodismo es hacer literatura, pero con una camisa de fuerza, porque no te puedes inventar nada. Y me pasa cuando estoy escribiendo, a veces cuando estoy escribiendo literatura, que digo, ay, esto era en tal parte, tengo que describir este lugar, pero yo no me acuerdo cómo era. Mañana voy a ir y voy a tomar unas fotos para escribirlo, y en eso pienso, momento, estoy haciendo literatura, me lo puedo inventar, tengo el permiso de que este lugar tenga árboles si yo quiero que tenga árboles, que llueva si yo quiero que llueva. Aquí puedo jugar a hacer lo que yo quiera. En cambio, con periodismo no puedo hacer eso. Por más que en periodismo a mí mi escena quedaría perfecta si hubiese un árbol y las personas estaban debajo del árbol. Si ese árbol no está ahí, no existe, yo no lo puedo poner. No funciona así. Entonces, el periodismo requiere de un montón de investigación, requiere de mucha observación, porque voy a describir a un personaje igual que lo describiría en la literatura. La diferencia es que en la literatura yo le puedo poner los ojos negros, los ojos verdes, los ojos azules si yo quiero. En el periodismo yo le tengo que poner el color de ojos que tiene, exactamente. Y si su pelo es liso, su pelo es liso. Y en la literatura me da igual, ¿no? Puedo ponerlo como yo quiera. Ujú. En libros como que tengo aquí, o de Guatemala Corrupta, que en el que participaste, básicamente tengo el cuestionamiento de crees que es la importancia de que jóvenes como nosotros, como yo y como muchos más, se enteren de estas historias. Bueno, yo creo que ese libro es una radiografía de Guatemala, de muchos años, son más de 10 años de periodista, de mi trabajo de periodismo que está ahí en ese libro. Guatemala Corrupta es también relacionado con Guatemala, con la forma en la que la corrupción no está solo en las administraciones de gobierno, ni solo en los grandes funcionarios, sino que podemos ver corrupción en nuestro día a día y no nos damos cuenta de eso, ¿no? De que a veces el empleado de la farmacia, como está en ese libro, que le cambia el sticker de los precios para cobrar de más y quedarse con ese dinero extra, el electricista que llega a sacar el cable y hacer un cableado para conectarle a la vecina y que la vecina pague los gastos del otro. En el día a día están pasando muchas cosas así, y creo que es una forma en la que los jóvenes se pueden acercar de una manera más amiga, no va a ser amigable, pero de una forma más amena de leerlo a lo que está ocurriendo y a lo que ocurre. Y lo que quiero es llamar a la reflexión, que inviten a la reflexión de eso, ¿sabes? La historia del conejo, no me interesa que los jóvenes o cualquier persona solo lo lea y diga, ah, le enterraron un conejo y se quede como una anécdota de, en medio de la guerra le hicieron un funeral a un conejo y lo enterraron, sino quiero que reflexionen en medio de toda la muerte y el dolor que era la guerra, aquí estaba este pedacito blanco, literalmente, porque era un conejo blanco, en el que los soldados estaban lanzando su frustración, su dolor, tantas cosas que tal vez no podían sacar de otra manera, ¿no? Entonces quiero que vayamos y que eso nos haga entender también qué fue todo lo que pasó en este país y qué es todo lo que pasa en este país. Creo que es importante reflexionarlo. Ujú. Sí, totalmente. Em, ¿Tú crees que, bueno, la verdad, a día de hoy, como que la literatura guatemalteca ha estado muy alejada de los jóvenes o en el interés de los jóvenes, por así decirlo? Porque, bueno, tecnologías, por así decirlo. ¿Tú crees que de alguna forma la tecnología podría acercar a los jóvenes a la literatura? O- Yo lo veo, mira, yo lo veo un montón. Estas aplicaciones en donde se van subiendo por capítulos, donde los Ujú. jóvenes que van subiendo sus obras, y yo lo veo mucho con mis alumnos, se emocionan leyendo ahí. Y tal vez no van a la librería y compran un libro, o no saben quién es el autor más importante en Guatemala en este momento, pero están ahí y están leyendo, que son historias que llaman más sus intereses, ¿verdad? Y también me encantan esas plataformas porque también ellos mismos se convierten en autores y suben Ujú. sus historias. Y otros jóvenes como ellos les responden y les dicen, me gusta esto, no me gusta lo otro. Y al final es una forma
de enriquecerse unos a otros. A mí me encanta realmente y creo que la tecnología está haciendo que la literatura no se muera en esos espacios. Ujú. Hay quienes me dicen, pero tú has leído eso, me dices que son historias todas de vampiros y todas de amor y desamor y no profundizan en cuestiones sociales, en problemática. Y sí, o sea, también es cierto que la literatura también aborda esos otros temas, pero es la forma en la que tienen de acercarse y es un principio, es una puerta a la literatura. De ahí se puede pasar a cosas más fuertes. Entonces, a mí me gusta mucho eso y creo que sí está ayudando a que los jóvenes lean. Otra cosa también es el podcast. Ujú. Yo veo tantos jóvenes que dicen, "Ah, es que yo no leo, pero voy en los podcasts. Y los podcasts también se escriben. Es lo que les digo siempre, un podcast es un reportaje escrito, Ujú. que alguien lo leyó, pero eso antes tuvo que haberse escrito con todo el rigor de una pieza periodística. Ujú. Entonces, es otra forma de leer, entre comillas, ¿verdad? Porque lo estás oyendo, pero también es algo escrito. Ujú. Entiendo. Ahorita pasando con lo del tema de los escritores en redes sociales, que tengo muchos amigos que son escritores de ese estilo. Me gustaría ser de una escritora de ese estilo, para ser sincera. Tengo el cuestionamiento de, en base a eso, como, ¿qué le dirías básicamente a jóvenes que quieren ser periodistas o que quieren escribir y no se atreven y que están ahí como con el cosquilleo entre los dedos y no pueden y como sumergirse en el teclado? ¿Qué les dirías? Que sin miedo, que adelante, que es la única forma de crecer y de aprender. A escribir se aprende escribiendo y leyendo. Eh, no hay otra forma. La mejor escuela son los propios libros, leer a los clásicos, volver a leer los libros clásicos y sobre todo echar a perder, equivocarse. Cuando uno escribe algo que resulta que no es tan bueno, al final no es un error, es un aprendizaje. Y si lo tomamos así como, bueno, ahora ya sé que esto queda mejor de esta manera, es una forma de crecer, es la mejor escuela. Hacer es la mejor escuela. Y si quieren de verdad llegar a tener muchos lectores, a publicar, lo que necesitan es hacerlo. Y mientras más jóvenes lo hagan, mejor. Y practicar y practicar y practicar. Podría saber, bueno, creo que la respuesta es un poquito obvia, pero me llamó la atención eso. ¿Por qué mientras más jóvenes mejor? Em, pues buena pregunta, la verdad. O sea, tampoco quiero decir que alguien que ya no sea tan joven no lo pueda hacer. Por supuesto que está en edad no hay edad para esto, ¿no? ¿Sabes? Hay autores que han publicado sus primeras novelas a los 70 80 años y han sido éxitos rotundos. Estoy pensando en Sam Savage. No recuerdo cuántos años tenía él cuando escribió Firmin, pero ya era una persona mayor cuando le escribió Firmin. Y creo que fue como su primera novela o algo así. Realmente no hay edad, pero creo que hacerlo desde que eres joven te da el chance de equivocarte más, de tener más oportunidad de meter la pata, y meter la pata es crecer. Ujú. Entonces, sí, no, dije mientras más jóvenes mejor, pero ahora me hizo dudarlo. No, no, no lo decía por nada, o sea, me llamó la atención, perdón. No, pero tienes razón, a cualquier edad, no hay edad para trabajar la literatura. La Ujú. literatura no tiene edad. Sí, claramente. No la tiene, no es como otras carreras, no sé, que tal vez son como, he visto, por ejemplo, las que hacen gimnasia o algo así, que dicen la gimnasta si no empieza desde pequeña, después ya no puede, o no sé, hay carreras que te dicen eso, la literatura es a cualquier edad. Quiero saber de tus próximos proyectos como escritora, tus nuevas aspiraciones. ¿Me puedes Ay, comentar mira, un poco? tengo una novela que está casi terminada. Ajá. Le falta unas pinceladas nada más, creo. Y estoy sumergida en ese proyecto. Es un proyecto que nació en el 2020, cuando empezaba la pandemia, que estábamos todos encerrados sin saber muy bien qué iba a pasar. Y yo empecé a recibir terapia
en línea y vía Zoom. Y creo que eso me sirvió para sacar muchas cosas de infancia y terminé, en uno de esos momentos la psicóloga me dijo, podrías investigar la historia de tu familia, la historia de tu padre y de tu abuelo. Yo he escrito muchos libros biográficos, me dedico mucho a eso e investigo vidas de otras familias y ella me dice como, ¿y la tuya, no? Y, y entonces el libro es una mezcla de esas sesiones de terapia con la investigación de la historia de mi familia. Y ha sido un libro que me ha costado mucho, un libro bien duro porque me ha tocado revivir muchas cosas, pero que además es un libro como muy complejo, sin mucho orden, sin orden cronológico y muy errático a veces. Entonces, a veces digo, no sé si este libro es un libro solo para mí o es un libro que eventualmente vaya a publicar, pero de momento eso me tiene ocupada. Bueno, dejamos aquí finalizado ya el podcast. De verdad, Marta, te agradezco mucho por este espacio que acabamos de tener y por cada una de tus enseñanzas también. A ti, qué lindo conversar contigo y estar aquí. Muchas gracias por invitarme.